con la Asociación Cultural Canonge José Soler Cardona. Están implicados los ayuntamientos de Orihuela, de Biar, de Cocentaina. Vamos a explicarlo todo. Van a intervenir los dos alcaldes, la alcaldesa y, en primer lugar, el asesor jurídico de la asociación, José Alberto Cortés. Cuando quiera, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Buen día. Gracias por estar aquí. Es una gran alegría compartir con los tres alcaldes que están aquí y con las poblaciones que representan, sobre todo. Además también con la presidencia de la UNDED, Pepa, perdona, un acontecimiento como este, ¿no? También por el peso de la figura que representa a don José Soler y ha representado en su momento, y por alcanzar el 100 aniversario de su nacimiento. No todo el mundo lo conoce ni sabe muy bien de su trayectoria. Para eso se creó la asociación, para fomentar y divulgar su trabajo a nivel artístico, pictórico, escultórico y de artículos de publicaciones y de ponencias, sino también para poner en valor su ejercicio sacerdotal, ¿no? Que estén aquí los alcaldes de los municipios de Orihuela, de Biar y de Cocentaina significa que dejó huella, porque tanto tiempo después de su presencia, por aún se mantiene en el recuerdo, no solo en el recuerdo, sino en muchas de las casas en donde hay obra y en muchos de los espacios en donde él, pues, de alguna manera dedicó obra. Pese a todo, pueden consultar ustedes en internet las referencias de la Universidad de Alicante o las referencias de la Academia Valenciana de Cultura o las referencias de Elche Digital, que tienen volcada un sinfín de personalidades ilustres de su ciudad. Y yo voy a ser muy breve en la presentación de su persona y de su trayectoria tanto sacerdotal como profesional a la hora del arte, y daré paso seguidamente a las personas que me precederán, que son mucho más importantes que yo. Don José Soler Cardona nació en Cocentaina el 19 de enero de 1926. El lunes pasado se celebró el centenario de su nacimiento, y falleció también en Cocentaina un 19 de abril del año 2009, precisamente el día de la patrona, de la Mare de Déu, a la que tantas veces él pintó en sus cuadros. Fue sacerdote, profesor, pintor, escultor y escritor, hijo de una familia humilde, de don José Soler Pérez, que fue zapatero. En la familia aún continúa esa tradición de zapateros, y de Margarita Cardona Moltó, y nació en la Plaza de los Apóstoles número 1 en Cocentaina, que es lo que la asociación pretende el día de mañana convertir en su casa museo. Estudió inicialmente en el Colegio de las Trinitarias de Cocentaina, después en el Patronato. Destacó ya muy joven en el ambiente, por su afición al dibujo y a la pintura, y cuando inició la Guerra Civil Española en el 36 continuó sus estudios en el grupo escolar, que era el grupo de la localidad de Cocentaina, y más tarde en Alcoy con el bachillerato. Terminada la contienda bélica y terminado el bachillerato en Alcoy, en la Academia Tecnos, estudió en el seminario, porque le nació la vocación religiosa en el año 40, y estudió en Valencia, en el seminario de Valencia, posteriormente en el seminario de Moncada, que es casi el edificio que él inaugura, y empieza ya con sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, de tapadillo, en el sentido de que no podía matricularse como alumno de la misma siendo seminarista en aquella época. Estamos hablando de tiempos que han cambiado muchísimo en este aspecto, ¿no? Junto con los estudios de teología, continúa en la Academia de Bellas Artes de Valencia como alumno libre, y es ordenado sacerdote el 29 de junio del año 50, y ahí es donde de alguna manera se consolida su doble vertiente, en un lado espiritual y evangélica de transmisión de la fe, y en el otro lado en la cultural. Tiene un periplo muy amplio de municipios en donde ejerció de sacerdote, no solo en Valencia, en Santa María del Mar del Grao de Valencia,
en el arzobispado de Metimá, en Perú, en las parroquias de Benimantell, en San Vicente Mártir, de Castell de Guadalest, Nuestra Señora de la Asunción, de Benifato, la parroquia de San Miguel, y en el 57 pasa a ser lo de Biar. Aquí nos acompaña su alcaldesa, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y allí lo que hace es imponer su espíritu muy conciliar, muy del Concilio Vaticano II, y antes incluso de que acabara el concilio ya modifica el altar mayor de la iglesia para hacer las celebraciones eucarísticas de cara al pueblo, no mirando al retablo del altar mayor de espaldas a los fieles, sino de cara. Es la primera intervención que se hace en la diócesis de Alicante al respecto, incluso antes de acabar el concilio, y ofrece la primera misa que se produce en la diócesis en Biar ya cara al público, antes incluso de que se acabara el concilio, lo que da una idea de su talante liberal en este aspecto, ¿no? De ahí que, ya me detengo en la biografía, de ahí que se haya escogido como lema para las exposiciones que van a itinerar en los municipios en los que estuvo presente la fe, la cultura y la tradición, porque más conciliar, más Vaticano II que eso no hay nada, en el sentido de la apertura de la Iglesia a la sociedad. Y ese es básicamente uno de los ejes primordiales de, no solo de su pastoral, sino también de su acción como artista. Comentar que en el 60 ya aparece como capellán de Nuestra Señora de los Desamparados en Orihuela. En el 61 entra de profesor de Historia de Arte, Dibujo, Religión, Ciencias y Biología del Seminario Diocesano de Orihuela. También en el de Murcia. En el 68 es trasladado a la parroquia de San Vicente Ferrer en Elche, y allí además también desarrolla una importante labor social porque funda la Asociación de Exalcohólicos Anónimos, APAEX. Desde la parroquia de Altavix entra en relación con el Elche Club de Fútbol, se convierte en el cura del Elche. Genera una actividad en torno suyo bastante importante a nivel de Cáritas y de acciones sociales. Empieza con sus pinturas murales, no solo en la iglesia de Alicante, sino en la Basílica de Santa María de Elche, que tiene una obra mural muy importante, y además entra en contacto con la UNDEF en sus inicios también en el sentido de la transmisión de fe, cultura y tradición. Es el primer pintor que lleva a las salas de exposiciones la temática festera, el primero de todos, y dedica bastantes exposiciones monográficas en este sentido, y es lo que la UNDEF en un inicio proponía, que era la ponencia suya en Villena cuando habla del punto de vista religioso de la fiesta, que es que la fiesta moderna como la concebimos es la trilogía, es decir, es las entradas, los desfiles, los alardos, pero la dedicación al patrón, que es de donde arranca, o a la patrona, ¿no? Y ese es, creamos o no creamos, es lo que nos convierte en valencianos y nos convierte en orionanos, en viarenses o en contestanos, ¿no? Porque quizás la UNDEF en ese momento decía, bueno, el municipio que quiere hacer un desfile que lo haga, pero no diga moros y cristianos. Esa es un poco la visión que don José intentaba imprimir en este tipo de situaciones, ¿no? Más allá, podríamos estar hablando de él muchísimo rato, porque su vida es inabarcable, pero básicamente lo que queremos comentar es que fue un excelente dibujante. Hizo muchísimas exposiciones nacionales, internacionales, expuso en París, a nivel provincial también en cada uno de los municipios en los que estaba, y también intervino en el campo del diseño religioso, pero no solo en el ámbito de los altares o de los sagrarios o de las custodias procesionales, sino también en la ropa litúrgica, en el diseño de los distintos elementos de las celebraciones que a lo largo del año se iban haciendo. Tiene también una importancia muy importante en la recuperación de elementos patrimoniales, en los que a través de su impronta y digamos de los que tuvimos ocasión de conocerle, yo desde la niñez y otros desde otras circunstancias, sabemos cómo era. Cuando hablaba sentaba cátedra y había quien le discutía, ¿no? Pues en ese sentido también motivó y propició que muchas iglesias, muchas ermitas abandonadas se fueran rehabilitando y se intervinieran a nivel, digamos, de recuperación patrimonial. Me parece que es una figura clave en el siglo XX, sobre todo en el ámbito de la provincia de Alicante. Más allá tiene una influencia que se pierde, pero
tiene una presencia muy importante y destacada. Esto no me lo puedo dejar, que lo tengo aquí más apuntado. Como escultor también realizó importantes trabajos en el campo literario, publicó también muchos artículos, sobre todo en revistas de temática festera. Presentó varias ponencias en los congresos y simposios de moros y cristianos organizados por la UNDEF, como he dicho antes, de manera general. Participó del comisariado de arte religioso en Madrid, fue miembro del clero en el sínodo diocesano, estuvo en el Consejo Presbiterial, fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela en el 90, fue archivero de la misma, fue director del Museo Diocesano, que es también la feliz coincidencia que ocurre ahora con don José Antonio, que además de ser canónigo, archivero, es el cura de la catedral, es el director del museo y el responsable de patrimonio del obispado a nivel de toda la provincia. Por lo tanto, en Orihuela coinciden muchas cosas, además del cariño y del aprecio que él tenía. En Biar también, porque nos consta, y en Cocentaina hay que decir, porque siempre ha llevado Cocentaina en el corazón y donde ha estado. Y además muchos de los compañeros de curso de seminario y sacerdotes ya después comentaban que desde que no está, que no van a Cocentaina, porque él abría casa para que vinieran a la entrada, para que vieran las fiestas de moros cristianos, para que se pasaran por Cocentaina en la feria, y siempre la tenía en boca, es decir, que también era un gran embajador de nuestro pueblo. Sin más, un vídeo que hemos preparado para descongestionar de mi intervención, y después ya pasarán a intervenir en este orden don José Vergara, alcalde de Orihuela, Magdalena Martínez, alcaldesa de Biar, y Rubén Muñoz, alcalde de Cocentaina. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Quiero darle las gracias a Dolores, que nos ha cedido el puesto. Es un detalle bonito. Magdalena tiene un poco de prisa, ¿verdad? Entonces voy a ser muy breve. Yo creo que, este año en el centenario de don José, Orihuela lo único que hace es seguramente devolverle un poco de lo que don José dejó en nuestra ciudad. Al final era un hombre, antes me preguntaba la prensa y decía que era un hombre al que yo recuerdo apasionado, y cuando me preguntan apasionado de qué, yo siempre contesto apasionado de todo aquello que hacía, porque todo lo que hacía lo acometía con cierta pasión. La pintura, la escultura, la educación, cualquier cosa. Decía antes José Alberto que sentaba cátedra cuando hablaba.
y además de verdad. Yo, además, que tuve el privilegio de ser alumno suyo, sé perfectamente que había veces que no tenía ni que hablar, a veces con que te mirara ya era suficiente. Entonces Orihuela pues se suma a este homenaje en el centenario, como no puede ser de otra manera. Él tuvo mucho con Orihuela, él quiso mucho Orihuela, y Orihuela pues participando desde la humildad más absoluta en estos homenajes que se van a hacer este año del centenario, pues le devuelve a don José pues algo de lo que él dejó en Orihuela. En el edificio del Ayuntamiento de Orihuela Costa, en la sala más importante, pues hay una obra de él, preside pues ese salón noble que tenemos en el Ayuntamiento, y al final, insisto, Orihuela no hace más que devolverle un poco de lo que él nos dio. Muchas gracias. Elena, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, y yo creo que Biar hace un poco también como Orihuela, le devuelve un poco de lo que él nos dio. Como bien ha dicho José Alberto, él fue un poco innovador, estuvo en Biar y cambió ese altar para poder hacer misa de cara al pueblo. Don José fue una persona muy relacionada con el pueblo de Biar, muchísimas personas que tuvieron mucho trato con él. De hecho, hay muchísima gente que tiene cuadros en sus casas, que vamos a ver si podemos recuperar o por lo menos hacer alguna fotografía y que en esas exposiciones sepamos lo que es. Le encantaba la fiesta de Biar, de hecho el himno de Biar, la letra es de él, o sea que es una cosa muy importante que la tenemos todos los días o casi todos los días ahí. Así que yo voy a ser también breve. Quiero darle las gracias sobre todo a Quino y a José Alberto por contar con Biar, porque para Biar don José fue importante en un momento determinado, y ahora Biar, pues igual que Orihuela y que Cocentaina, se lo vamos a devolver en este año de centenario. Así que solo espero que venga mucha gente a vernos, que venga a ver estas exposiciones que vamos a hacer y que disfruten igual que vamos a disfrutar nosotros. Gracias. Bueno, ahora va a intervenir Rubén. Damos la bienvenida a Juan de Dios Ramarro. Muchas gracias por acompañarnos. Rubén, por favor, el alcalde de Cocentaina. Buenos, ¿se me escucha? Sí. Buenos días a todos y todas las que os habéis citado hoy aquí. Yo quería destacar de la importancia, ¿no?, de la celebración de estas efemérides, de esta celebración del centenario del nacimiento de don José Soler Cardona, ¿no? Y agradecer a la asociación, a Quino, Palasí, a José Alberto, que ha descrito a mil maravillas toda su biografía y su paso por los diferentes pueblos de Orihuela, de Biar y de Cocentaina. Creo que el celebrar estos centenarios son importantes para gente que a lo mejor no tuvimos la suerte como yo de conocerlos, de conocer a don José Soler, y creo que es poner de relieve pues toda la huella que ha dejado en diferentes pueblos y lo querido que es, ¿no? Hablamos los diferentes alcaldes y alcaldesas de la huella que dejó a todos los niveles, y yo hablo ya ahora por Cocentaina. Creo que dejó una gran huella, ya no solo en su labor sacerdotal, sino también en su labor artística, a través de sus obras pictóricas, algunas las hemos podido observar hoy aquí, que puso en valor toda nuestra cultura y nuestras tradiciones, como la salida de la Mareta cada 19 de abril por el monestir de la Mare de Déu del Milagre, como las fiestas de moros y cristianos en honor al patrón de San Hipólito, pero también tradiciones singulares como son la fiesta de los nanos y también, como no, la Fira de Tosans de Cocentaina. Así que pues yo creo que, como me sumo a lo que han dicho mis homólogos, creo que debemos de devolverle, aunque sea a través de este homenaje, ese pedacito que don José aportó a todas nuestras poblaciones. Y como ha dicho bien José Alberto, fue un gran embajador de Cocentaina, pues Cocentaina le devolverá ese apoyo, ¿no? Y cómo quería Cocentaina a través de esos diferentes homenajes, de esa exposición, y también, como ya hemos hablado con Quino, pues de esos cuadros que se verán reflejo pues también en nuestras fiestas y en nuestras tradiciones. Así que nada, emplazaros a todos a disfrutar de las diferentes exposiciones y de este homenaje, ¿no?, que se le hace a don José Soler Cardona. Muchas gracias. Pepe, antes agradecido a Dolores que nos cediera el paso porque Magda hacía tarde al tren, y ahora Quino, que es el presidente de la asociación, va a ser igual de breve para que Dolores retome el curso de la presentación. Con todos ustedes, Joaquín Palací Soler, presidente de la asociación Canonge Soler Cardona.
muchas gracias a todos por esta asistencia y simplemente pues agradecer a los 3 municipios el tener a bien en poder cedernos a la asociación, el poder transmitir pues toda la obra pictórica de don José Soler Cardona. Consideramos que ha aportado a tanto la provincia de Alicante como a la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia una visión de sus fiestas, de sus tradiciones, y queremos poner en valor todo ese legado en los distintos municipios donde ha tenido esa presencia. Para finalizar, agradecer todas las facilidades que hemos tenido para poder mostrar su obra y emplazaros pues a las exposiciones que se harán a partir de la semana que viene en Orihuela, en el mes de septiembre en Biar y en el mes de mayo y diciembre en Cocentaina, las cuales pues quedan todos invitados para conocer la figura de don José Soler Cardona. Muchas gracias y buenas tardes.